Estás escuchando De Donosti al Cielo con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com. Amigos de Donosti City, bienvenidos a un nuevo podcast de Donosti al Cielo. Os intentamos contar, como siempre, cosas de nuestra ciudad, cosas de nuestra provincia, cosas de nuestra tierra, en definitiva, que no para de tener sucedidos, anécdotas, visitas, excursiones, un montón de historia, de cultura. Fijaros que ahora me encuentro casi sobre la playa de la Zurriola, muy cerquita del Cursal, es decir, que a través del puente del Cursal pues entraríamos en el Boulevard, en la parte vieja, que quedaría a nuestra derecha, y precisamente por ahí me voy a desviar adrede, eso sí, porque he quedado con un buen amigo que es un gran dibujante de la ciudad. Hemos conocido la ciudad a través de historiadores, a través de autores de libros, y pues ahora quería conocerla a través de un dibujante que en sus cómics ilustra también lo que es la historia de nuestra ciudad. Buen amante, además de la mar, y ahora voy a contar una anécdota que tengo con él. José Anolave, muy buenas. Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de que estés aquí, en primer lugar, con Donosti City, con nuestro podcast, con todos los amigos de Radio Viajera, que en este momento es la plataforma de podcast de viajes y de cultura más importante de todo el mundo, casi nada, por lo menos en habla castellana. Decía que quería contar una anécdota que no se me podrá olvidar nunca, y lo reflejaré en el siguiente libro que haga, ya lo tengo por ahí en el guión. Aquel paseíto que me diste en tu barca por la bahía de la Concha, viendo un amanecer de junio, los días más largos del año, a las 6:30 de la mañana, la bahía como una verdadera balsa y el sol que empezaba a iluminar la ciudad. Esto que habrás hecho tú en más de una ocasión solo. Sí, lo he hecho muchas veces. Aquel día también recuerdo que fue un amanecer muy bonito, pero bueno, yo creo que incluso con mal tiempo los amaneceres en Donosti siempre son espectaculares, siempre tienen algo. ¿Qué tiene la ciudad que da para tanta fotografía, para tantos días tan cambiantes? Los días de temporal, como el que vamos a tener ahora dentro de poco. En el momento de grabar este podcast está a punto de llegar la ciclogénesis explosiva Alex. Yo creo que las primeras unidades del pelotón ya las estamos viendo aparecer. Pero a pesar de ser tan cambiante, ¿qué tiene esta ciudad que hipnotiza de esta forma? Pues bueno, pues geográficamente, físicamente es muy bonita, ¿no? Entonces, no sé, es la estructura, es la bahía, es el color, la vegetación, es un poco el tener de todo, ¿no? El mar, la costa, pues tienes dos en uno, por así decirlo, ¿no? Es una entrada montañosa en el mar que tiene sus recovecos, y bueno, luego también pues acompaña mucho el buen gusto al construir y no sé, y es algo que... Sí, porque una de las invitaciones que haríamos a nuestros oyentes es, tenemos la tendencia de caminar mirando para abajo, y muchas veces, por no mirar hacia arriba, no apreciamos la belleza de grandes edificios que tenemos en la ciudad. Todo ello viene de la Belle Époque, de la que hablaremos ahora contigo. Pero estamos efectivamente en San Sebastián. Tú, antes que nada, podríamos decir que si no eres historiador, poco falta, pero has tenido que investigar mucho la historia para luego hacer los cómics, ¿no? Sí, bueno, historiador no llegaría tanto. Sí que me documento bastante para tratar los temas un poco en exclusiva, que lo que voy a reflejar en los cómics, ¿no? No tengo unas nociones de historia general muy amplias, tampoco tengo una memoria prodigiosa para ello, pero sí intento que en lo que me voy a meter, trabajarlo previamente bien, procurar no meter la pata y, no sé, hacer una labor lo más didáctica posible. Siempre está la opinión del autor y sus ideas y no sé, porque siempre, muchas veces leyendo lo mismo podemos llegar a distintas conclusiones, ¿no? Entonces siempre uno da su toque personal. Pero sí, bueno, me gusta la historia y entonces, bueno, pues sobre ello hago mis historietas. Vamos, fue relativamente fácil, no creo que tuvieras muchas dudas en hacer cómics precisamente relacionados con la historia, ¿no?
No, ninguno, porque compagina precisamente dos aficiones, ¿no? El estar interesado por la historia, por las cosas que han pasado en la ciudad, y luego pues el dibujo, la pintura, el paisajismo es el elemento perfecto que compagina las dos aficiones. Aunque también tienes un libro que no sé si fue el primero, de San Sebastián distorsionada, que son más bien viñetas, páginas enteras, una que recuerdo ahora, por ejemplo, aquí somos muy aficionados al ciclismo, bueno, la clásica de San Sebastián, pues ahí están los ciclistas por el boulevard y el personaje este que sale siempre en el Tour de Francia, del Giro, ese diablo que se pone a saltar por la carretera, ¿no? Sí, bueno, en realidad ¿Ese fue el primero? Este fue el segundo libro, sí. El primer libro fue La Gloria Impune, San Sebastián 1813, que relata unos sucesos muy trágicos para la ciudad, ¿no? Entonces fue un argumento duro que también marca emocionalmente, porque te sumerges mucho en lo que supuso para aquellas gentes, y además yo, a la hora de enfocar, de dar el tratamiento al libro, me puse desde ese punto de vista, ¿no? Hay varios ejércitos, pero me puse desde el punto de vista de la población. Entonces, claro, fue un relato duro, y el siguiente trabajo que iba a hacer, pues dije, voy a romper con esto, y fue una especie de desconexión o de cura cerebral, y me pasé al lado contrario, ¿no? Al cachondeo, no es un cachondeo exagerado, pero sí a tratar la ciudad desde otro punto de vista diferente a lo habitual, ¿no? Siendo imágenes de edificios o de lugares perfectamente reconocibles, porque no es un tema abstracto y decir, bueno, esto es lo que a mí me parece y lo veas tú y no lo veas por ningún sitio, pero sí, por eso ese título de Distorsionando Donostia, pues cosas cambiadas de ubicación, distorsionadas en tamaño, en historia, combinar elementos del pasado, el futuro incluso, con el presente, y acompañarlo de unos textos, de hacerlo en plan divertido, un poco en sintonía con las imágenes. Historia de la ciudad muy diferente, como decías, pero ¿qué es historia? Por un lado, el trágico incendio que asoló la ciudad, y por otro lado ya la Belle Époque. ¿Tienes alguno más? ¿Estoy bien? No, son los tres, efectivamente. Vamos por partes. Primero el de La Gloria Impune, que es el de los trágicos sucesos que asolaron la ciudad en 1813. Cuéntanos un poquito, para los que no conocen la historia, lo que sería ese 31 de agosto, toda esa historia. Bueno, nos vamos a 1813, ahí estamos con las guerras napoleónicas, ¿no? La península está ocupada por las tropas francesas, y el ejército británico, aliado con el español y el portugués, están haciendo retroceder hacia la frontera francesa al ejército francés, y queda una bolsa de resistencia francesa aquí en la ciudad. Y claro, bueno, esto no es cosa de un solo día, del 31 de agosto, esto es una historia que se va fraguando, diríamos que a partir de la batalla de Vitoria, ya a finales de junio. Poco después la ciudad queda sitiada, hay varios intentos de asalto, son repelidos, bueno, el caso es que hay muchas víctimas, soldados, y al final, cuando acaban venciendo la resistencia, las tropas aliadas, pues entran y se produce una masacre entre la ciudadanía y un incendio. Luego también hay, pues, cuando pasan estas cosas, las distintas versiones de si el incendio fue accidental, provocado, bueno. Pero bueno, al final la ciudadanía resultó afectadísima, o sea, fue un ensañamiento con la población civil. Y la ciudad resultó completamente destruida, salvo pues unas iglesias, alguna calle, un par de calles, y lo duro que vino luego tener que reconstruir eso, pues teniendo en cuenta que todavía pues quedó una epidemia que causaría todavía muchos más muertos. Sí, aquí hay una calle que es la calle 31 de agosto, recuerda esa fecha del incendio, que luego duró más días, en efecto, y una fiesta, vamos a decirlo así, bueno, una efeméride hay, con cañonazos, con disparos, súper espectacular y muy recomendable fotográficamente en nuestro blog donosticity.org. Tenemos 31 de agosto grandes galerías de fotos y vídeos, pero más que aquella tragedia, porque alguno te dice, ay, esto no hay que recordar, a mí no me gusta nada esta fiesta, lo que se recuerda es la capacidad que tuvo la ciudad para reconstruirse a partir de, ¿no? Quiero creer. ¿De eso hablas también? No, de ese tema no me meto, no sé qué decirte exactamente, o sea... Hombre, que se reconstruyera la ciudad tuvo su cosa, no.
Hombre, por supuesto, está bien levantar la cabeza después de semejante drama, pero no sé, no he llegado yo a ir por ese lado. Eso sería un posguerra, pero el posguerra en el que me he centrado yo es en que todavía la afectación para la ciudadanía fue mayor, o sea, por el tema que he comentado de la epidemia. Una cosa, ¿cómo se refleja un drama en un cómic? Que se quiera o no, siempre tiene un toque como más pues de caricatura, obviamente, de humor, pero reflejar una tragedia de ese nivel en un cómic cuesta, ¿o cómo lo haces? Sí, la verdad es que es complicado, porque claro, si nos atenemos a los hechos y a las narraciones que hay de aquellos sucesos, muchas narraciones dadas por soldados que participaron allí, pues estaríamos ante unas escenas muy macabras, ¿no? Entre los propios soldados, aparte de lo que hicieron a la ciudadanía, pues estás hablando de un soldado con los intestinos fuera, amputaciones y todo. Entonces, hombre, mides un poco lo que reflejas, ¿no? Tampoco, claro, estamos hablando de una guerra, tampoco es una visión edulcorada, no es una historia de batallitas, de una muerte dulce, ¿no? Que uno le pegan un tiro y se cae y no se levanta, un poco las películas del oeste de entonces, ¿no? Es complicado, pero bueno, hay que buscar ahí un equilibrio. Y bueno, pues quien lo lea o quien lo vea, pues será quien lo juzgue. Radicalmente distinto ya es el de la Belle Époque, no habría más que ver la portada. Ahí ya buscas un poco más el toque de humor dentro de lo que fue una época importante para la ciudad, con edificios, con el glamour, con todas esas historias que también tendría su otra cara. Claro, había pobreza y aquí pues en la Belle Époque nos fijamos en los que no nos fijamos. Pero ¿qué reflejas en ese otro libro? Sí, bueno, más que humor, bueno, igual sí, un toque irónico quizás, ¿no? Sí. Bueno, el libro se titula San Sebastián Belle Époque y otras historias, y otras historias viene precisamente porque no narra solo historias que han acontecido en la ciudad. Trata de marcar San Sebastián, pero dentro de un contexto europeo, incluso mundial, ¿no? Entonces, a través de un personaje, sería el protagonista del libro, que entra a trabajar en el periódico La Voz de Guipúzcoa desde muy joven, pues él va creciendo y se va se va formando en el periódico, ¿no? Entonces tiene conocimiento de las cosas que pasan en San Sebastián, porque él vive aquí, y fuera también, ¿no? Las noticias que le llegan. Entonces él va compaginando y va dando este contexto de lo que pasa en San Sebastián. Entonces puedes tener informaciones de la Guerra Civil Rusa, de la Guerra Mundial, de la Revolución Mexicana, el hundimiento del Titanic, pues cosas que pasan a la vez. ¿Era en aquella época oro todo lo que relucía? No, evidentemente no. Entonces, hombre, era una ciudad, era una ciudad muy bonita y venía mucha burguesía, aristocracia, pero claro, tenemos una clase trabajadora que tenía que trabajar para ellos también, ¿no? Bueno, para los servicios, es una fuente de riqueza enorme para la ciudad, ¿no? Pero claro, pues también era unas épocas muy convulsas socialmente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que para quien le tocaría embarcarse para la guerra de África, pues no le haría ninguna gracia. El Belle Époque para él sería poco, ¿no? Ya. Bueno, ¿y ahora qué proyecto tienes? ¿Qué te quedaría por pintar? ¿Qué otra cosa te gustaría meterte en un pueblo tan marinero como es este? Por ejemplo, el siguiente proyecto, ¿cuál es? Bueno, el siguiente proyecto que tengo, que está ya bastante avanzado, va también, pues para variar, ¿no? O sea, Donostia y historia. Entonces va sobre el puerto, pesca, barcos, el puerto de San Sebastián, ¿no? Centrándonos más en la dársena pesquera. Y entonces, pues sería un poco la evolución que han tenido las embarcaciones, la pesca en el siglo XX, ¿no? Entrando desde finales del siglo XIX hasta final del siglo XX. Marcaría un poco ese cambio de embarcaciones y generacional también, ¿no? De estar en una forma pesquera tradicional, pues con las traineras a vela, a remo, y entrar a las maquinarias, ¿no? El vapor, luego el diésel. Haber una eclosión de embarcaciones, un abarrotamiento del puerto, y que luego pues paulatinamente con el tiempo se ha avanzado en tecnología, se ha aumentado en tamaño, pero bueno, ha habido varias crisis o varios motivos por los que la actividad ha entrado en declive, y tenemos el puerto que hoy prácticamente pesquero tiene poco, quedan un par de embarcaciones
y pues el lado ocioso, turístico. Entonces es un poco eso, ¿no? El reflejar que en apenas unas pocas generaciones el cambio que ha dado. Es un tema que tiene mucho juego, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y pasa lo de siempre, que al final tienes que filtrar para reducirlo y condensarlo en unas pocas páginas en un libro. ¿Con algún estilo nuevo, con alguna otra iniciativa o parecido a todos los anteriores? En principio parecido, pero bueno, al final vas evolucionando técnicamente, vas aprendiendo cosas. Claro, esto también hay que tener en cuenta que cuando llevas el libro cuando lo llevas para imprimir, pues lo llevas en un formato digital. Eso te obliga a tener unos conocimientos y cuando tienes esos conocimientos los vas desarrollando y vas aprendiendo trucos o cosas que al final vas haciendo los libros de una forma diferente. Oye, pues muy bien. Pues muchas gracias, Josean, por estos minutos. Y si algo más seguro que tienes que añadir. Sí, bueno, pues que, claro, como hemos hablado, para hacer los libros procuro documentarme a fondo, ¿no? Entonces, con cualquiera de los 3 libros, a cada libro, toda esa documentación que no he podido meter, que es una pena, pues se queda fuera, y para que no se pierda, pues he creado unos blogs que tienen el mismo título de cada libro, donde cualquiera de nuestros oyentes de Radio Viajera, cuando le apetezca, diga, pues mira, voy a fisgar aquí a ver qué cuenta. Entonces, aparte de la información que dan, son una buena herramienta pues para que el lector distinga qué es lo que es ficción a lo que es realidad, porque por ejemplo en el libro de San Sebastián Belle-Époque y otras historias, bueno, en todos hay cosas que parecen un poco irreales y se puede llegar a sospechar que el autor se las ha inventado, ¿no? Pero bueno, pues se pueden encontrar la base documental, recortes de periódico del por qué han salido así los libros. Entonces, si quieren consultar, joseanolave.blogspot, y de ahí les llevará a cada uno de los libros que les pueda interesar. Sí, siempre al final suelo preguntar por las redes sociales del entrevistado, que muchos lo tienen, y yo creo que es un error, y si no, en el artículo que sacaré luego en el blog, pues ya doy ahí todo tipo de referencias, y luego en las redes sociales de Donosti City, por supuesto, en Facebook, en Twitter, en todo lo que estamos. Pues muchas gracias, Josean. Nada, a vosotros, a ti y a los oyentes de Radio Viajera. Sí, como uno ya no sabe si esto de los confinamientos va a seguir, si no va a seguir, dónde podemos estar este próximo invierno, pues bueno, que sepáis que hay lecturas muy interesantes y en este caso cómics de la ciudad sobre nuestra historia. Y una última cuña, perdón, se me ha olvidado comentar, bueno, que todos estos libros están autoeditados. Entonces luego el tema de la distribución está un poco limitado a lo que es Donosti, ¿no? En las principales librerías donostiarras podrán localizarlos. Y luego pues hay algún comercio que online, en el comercio online también lo sirve. Pues dicho queda, un placer como siempre. Estos son los podcasts de las redes sociales de Donosti City, de nuestro blog donosticity.org, y esa presencia en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur! Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio: eBooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y muchas más.